Entonces, ¿empiezo? Sí, así es, Omar. Genial. Pantalla es todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. A quienes estén sintonizando la señal ahorita, pues muchas gracias por estar presente. El tema que voy a presentar hoy día titula Arte e Historia del Arte Peruano en PDF, el repositorio digital del seminario del Instituto Seminario de Historia Rural Andina. Debe tenerse en cuenta que actualmente este instituto está consolidado como tal. Antes era el Seminario de Historia Rural Andina. Vamos a precisar sobre estos detalles, ¿de acuerdo? Bien. A ver, un ratito. Ya, listo. Esta exposición la vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser el Seminario de Historia Rural Andina, qué cosa es y qué cosa es el repositorio del Instituto Seminario de Historia Rural Andina. La segunda parte va a ser por qué hay arte peruano en las publicaciones del seminario, ¿no? Desde cuándo, por qué y cómo se han realizado esas publicaciones y por qué se están colgando a través del Facebook. Entonces empezamos. En 1966 fundó el Seminario de Historia Rural Andina, ¿no? Hasta el 2016 tenía este nombre, luego cambió. Quien fundó este instituto, sabemos que es el doctor Pablo Macera, que fatídicamente ha fallecido este año, por edad avanzada, y se debe tener en cuenta que el seminario empezó a funcionar en el Colegio Real de la Universidad San Marcos frente a la Escuela de Bellas Artes, como se puede apreciar en esta diapositiva, desde 1975. Desde ese momento ha producido constantemente publicaciones académicas, ¿no? De no muy amplia circulación. Vamos a ver eso en breves instantes. Entonces, del 2016 hacia adelante, cuando cambió el estatuto de la Universidad San Marcos, Seminario de Historia Rural Andina ha sido permanente durante 50 años hasta que se cambió el estatuto de la universidad y se denominó Instituto Seminario de Historia Rural Andina, ¿no? Bien, entonces eso sucedió en el 2016 y en el 2017 hubo un proyecto de digitalización, ¿no? De todos los fondos. Se debe tener en cuenta que los fondos de publicaciones, todas las publicaciones que se produjeron en el seminario eran de 503 hasta esa fecha. 503 publicaciones en distintos tópicos, arqueología, antropología, historia del arte, etc. Y estas 503 en el año 2018 se consolidaron dentro de un cuerpo ya digitalizado, es decir, se digitalizaron adecuadamente. Lastimosamente, por temas diversos, sobre todo políticos dentro de la universidad, se perdió la información y sobre todo la página web donde estaba el instituto alojado, pues se perdió, ¿no? Ya no se pudo financiar y se tuvo que hacer desde foja cero, ¿no? Entonces, desde el año 2019 es que yo me encargo de esa labor, que es la de recuperar y sobre todo redigitalizar algunos de los textos. Y es ahí donde nace en el 2019 el proyecto Repositorio Digital, que fue propuesto por quien habla al actual director del instituto, que se llama Dani Pinedo García, antropólogo de nuestra Universidad San Marcos. Y el proceso de digitalización, para que haya una idea más o menos clara, es que se tienen los textos, la mayor parte de los textos, esto es algo que quería mencionar, los textos por lo general no tienen la calidad editorial que hoy día, por ejemplo, gozan distintas universidades. ¿Por qué? Porque este instituto desde el año 75 ha trabajado de manera franciscana con todos los materiales disponibles de imprenta de universidad, es decir, hoja bulky, cartulinas de colores, y con estas herramientas, a pesar de las limitaciones materiales, se llevaron a cabo muchísimas publicaciones. Muy pocas instituciones tienen esta cantidad y sobre todo calidad informativa en sus trabajos. Entonces, la mayor parte, gran parte de las publicaciones, incluso cuando no existían los trámites que hoy son de rigor, como por ejemplo el depósito legal, el ISBN, cuando no existían ya se estaba publicando. Entonces tienen estas observaciones y a veces creo que algunas personas que han visitado el repositorio nos han escrito y nos han preguntado por qué no tiene ISBN y por qué no tiene tal cosa, pues porque corresponde a esta realidad anterior a estos requisitos y sobre todo a una realidad material y económica, ¿no? De presupuestaria básicamente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se digitaliza o se ha digitalizado un texto. Esta es, por ejemplo, el calendario de fiestas del Perú, publicado por la autora Nana Leonardini. Y básicamente lo que se hace es escanear. Una vez que se tiene escaneado, se tiene la hoja, por ejemplo, en la parte izquierda. Aquí vemos
un ratito. Aquí tenemos en la hoja izquierda un resultado muy sencillo de cómo se aparece esto en el monitor. Luego se hace una serie de retoques, como por ejemplo cortes de filos, etcétera, y luego se atraviesa por un reconocedor de textos, ¿no? El AVI Fine Reader. Una vez que se hace esto, automáticamente el software lo que hace es identificar y sobre todo hacer contrastes, ¿no? Contrastes de las letras con un fondo blanco, ¿no? Entonces por eso que la mayor parte de los fondos que hemos digitalizado, incluso la mayor parte de los fondos digitalizados en el extranjero utilizan este software, ¿no? Entonces es así como se ha digitalizado, un ejemplo de cómo se ha digitalizado una publicación. Y adicionalmente, pues nosotros le hemos colocado a cada una de las publicaciones un sello distintivo, un sello de agua al final de la publicación, ¿no? Es decir, en la contraportada. Bien, y además de eso hemos realizado fichas de entrada. ¿Para qué? Para que estas acompañen a la publicación que se lance a través de el Facebook, ¿no? Se ha escogido especialmente el Facebook porque es una plataforma gratuita, porque es una plataforma sencilla de manejar y sobre todo porque es, digamos, de mayor expansión o de difusión, poder de difusión. Aparte de eso, la ficha de entrada tiene todos los datos suficientes como para que algún profesional en bibliotecología pues, pueda tener las herramientas para crear los metadatos, ¿no? Es decir, desde una sumilla, las dimensiones, el material con el cual está hecho, etcétera, etcétera. Bien, entonces, y el resultado final es, claro, un post, ¿no? Y este es un ejemplo de todos los posts que hemos realizado desde el año 2019 hasta ahora, ¿no? Ya tenemos aproximadamente 150 publicaciones ya lanzadas a través del repositorio, ¿no? Bien, entonces, gracias a esta labor es que de estas 503 que, bueno, fueron digitalizadas y se perdieron, ahora tenemos 300, lo cual es significativo, muy significativo, porque poco a poco vamos a ir subiéndolas mientras también las digitalizamos. A ese ritmo, se digitaliza, se sube. Y por lo general las subidas o las cargas a través de nuestra página del Facebook es en un peinado cronológico, ¿no? Entonces se habrán dado cuenta algunos usuarios, ¿no? Que se hace primero los más antiguos y los más modernos, ¿no? Hasta los más últimos, ¿no? Por ejemplo, la publicación última fue la del 2019 de la Fontana de Tacna. Bien, entonces, este proyecto del Instituto Seminario Historia Rural Andina, el repositorio digital, tiene esta dinámica, ¿no? Y aparte de esta dinámica, llegamos a lo esencial, ¿no? Es qué cosa se ha publicado en el Seminario de Historia, ¿no? Saber de esta gran cantidad de publicaciones, 503, cuáles son en temas de arte e historia del arte peruano. ¿Por qué hacer esta distinción, ¿no? Entre arte e historia del arte peruano? Bueno, básicamente por lo siguiente, ¿no? Arte, la producción de arte puede ser a través de obras mismas de arte y las cuales se pueden realizar catálogos. El Seminario de Historia ha realizado la publicación de catálogos, por eso es, digamos, la recopilación de material artístico relacionado con arte peruano, no necesariamente producido con la metodología o con la perspectiva de historia del arte peruano, tiene un grupo aparte, ¿no? Por eso es que se ha hecho la distinción entre arte e historia del arte peruano. Ahora resulta interesante porque en historia del arte peruano muchos textos no necesariamente son escritos por historiadores del arte. Y también este es un punto crítico, ¿no? Porque pensemos, la historia del arte existe como carrera en el Perú, eso también es un poco difícil, ¿no? O sea, empezamos por discutir ello. Si empezamos por eso, de repente nos vamos a ir por la tangente. Lo concreto es que hay una escuela de arte en la Universidad de San Marcos que hoy día ha dado profesionales en historia del arte, porque utilizan los métodos de la historia del arte, porque también se abocan a hacer la labor de campo de un historiador del arte y han producido como historiadores del arte. Entonces, esa perspectiva tanto especializada de estudiantes y profesionales de la Universidad San Marcos y no necesariamente los que han participado de esta carrera como historiadores, antropólogos, hasta arqueólogos también, han estudiado el arte peruano de distintas épocas. Entonces, esa lectura es la que se le ha realizado a este fondo bibliográfico de 503 publicaciones y de las cuales 109 corresponden a las de arte e historia del arte peruano, ¿no?
Bien, entonces para entender cuál es el contenido de arte e historia del arte peruano tenemos que tener presente lo siguiente. Hay dos, digamos, direcciones que tuvo el Instituto Seminario de Historia Rural Andina. La primera, la fundadora, con el doctor Pablo Macera a la izquierda, y algunas otras más antes de que ingrese en el año 2002 la directora Nanda Leonardini. ¿Por qué es importante rescatar, digamos, estas dos direcciones? Porque le otorgan una identidad editorial y sobre todo dos caminos o perspectivas muy complementarias entre sí, pero a la vez diferentes, ¿no? La dirección del doctor Pablo Macera, por ejemplo, fue desde el año 1966 hasta el 2000, es decir, estamos hablando de casi 34 años, 34 para ser más exacto, ¿no? Claro. Y la segunda de la doctora Nanda Leonardini, que fueron 5 años, del 2002 hasta el 2007. Es interesante porque, digamos, detectadas los textos que corresponden a arte e historia del arte, 109 conforman este grupo, ¿no? Entre arte e historia del arte. ¿Y qué sucede? Que estas 109 no necesariamente han sido producidas dentro de un periodo, sino compartidas, es decir, de manera secuencial. Por ejemplo, ¿no? Entre el 66 al 2000 se realizaron 42 publicaciones, ¿no? Hacer la detección de cuáles son, digamos, en temas de arte amazónico o en temas de arte, qué sé yo, del Perú antiguo, fue, digamos, una labor de obrero, ¿no? Y se pudo identificar que, al menos en arte republicano, hubo una publicación. En arte amazónico 2, ¿no? En arte del Perú antiguo 11 y la mayor parte del periodo del doctor Macera fueron de arte tradicional o entrecomillado popular, ¿no? Estas sumaron 42 publicaciones. La siguiente diapositiva, bueno, sí, aquí nos muestra que en 5 años se realizó, durante la dirección de la doctora Nanda Leonardini, se publicaron 14 de arte contemporáneo, es decir, ahí predominó más la temática del arte contemporáneo siglo XX y también el arte republicano, ¿no? Y seguido por el arte masónico, que tampoco no es menos. Y todas estas sumaron 40 publicaciones. Entonces así tenemos dos líneas bien diferenciadas, ¿no? La del doctor Macera, que prefirió más bien dentro de su propio contexto los estudios de arte tradicional andino, y los de la doctora Nanda Leonardini, donde predominaron los contextos de arte contemporáneo y republicano, ¿no? Y bien, entonces a estas direcciones le sucedieron otras, ¿no? Donde, claro, se complementaron bien, por ejemplo, más publicaciones sobre arte contemporáneo, 10. Luego 2 del Antiguo Perú, 2 de Virreinal, 1 de arte tradicional popular, 7 de arte republicano y 5 de arte amazónico. Entonces esto nos habla que hubo una continuidad, es decir, desde que ingresa digamos, a la dirección la doctora Leonardini, lo que se hace es fijar ya una especialidad en la línea editorial de historia del arte peruano, ¿no? En nuestro instituto. Y de ahí es que también a la larga, desde el 2008 hasta el 2020, por sugerencia de la doctora Leonardini, se incluyeron 15 textos, ¿no? 15 textos sugeridos o de autoría de la misma doctora. Entonces es un gran aporte que creo que merece ser visibilizado. Ahora, en 1978 se realizó la primera publicación de arte tradicional, ¿no? Y esta corresponde a los textiles de Payaques. Las estudiantes eran estudiantes, digo, porque esta es la tesis de ellas de bachiller. Entonces se hacía tesis para bachiller, luego desapareció y nuevamente ha retomado esta política, y es la primera vez en la que se discute de manera ciertamente teórica si es que se le debe considerar como, y académica sobre todo, como arte o no arte, ¿no? Y es interesante porque llegan a la conclusión de que debería ser una expresión artística pero popular, ¿no? Todavía con este sesgo social. Otros textos, por ejemplo, del periodo Macera, es decir, del 78, estamos tomando no el año de fundación del seminario, sino más bien el año de la primera publicación de arte, historia del arte peruano, que fue en el 78. Desde ese momento hasta el 2020 hay dos periodos diferenciados, el de Macera del 66 hasta el 2000,
de los cuales vamos a citar 5 ejemplos, ¿no? 5 ejemplos que sí son interesantes. A ver, por ejemplo, el de Ulquis. Ulquis es un título del arqueólogo Jaime Miasta, en el cual aborda digamos, el sentido o la trayectoria iconológica de lo que son las conopas, ¿no? Su, digamos, relación con el agua, su relación con el amaru, etcétera. Y hace un análisis formal. Eso es algo que por lo general ha correspondido por disciplina y por método a la historia del arte. Hace también una identificación del guarizo, que es esta especie de camélido americano, sudamericano. Y también hace un repaso sobre la escultura andina y cómo ésta influenció en el resultado final de lo que es esta conopa, ¿no? En otras palabras, lo que hace es estudiar la trayectoria de una pieza artística, desde su sentido formal hasta el sentido iconológico. Por otra parte, hay un texto que también merece atención, de arte republicano, es el teatro peruano, escrito por el doctor Macera. Si bien este texto hace una recopilación enorme de distintas obras que digamos, fueron puestas en el escenario limeño, no solo eso, sino que también él se interesa, el doctor Macera se interesó en el gusto como un termómetro digamos, del pensamiento limeño, ¿no? Y por eso es que cito, ¿no? El gusto público, por ejemplo, podría ser detectado a través de los ingresos para diversas comedias, señalando los que tienen mayor éxito, ¿no? Entonces, muy interesado en las historias de las mentalidades también, el doctor Macera abordó distintos tópicos, ¿no? Incluyendo también el teatro. Y esto también nos sirve para saber o documentarnos acerca de cuáles eran las obras más, y el tipo y el género de obras teatrales más demandadas, ¿no? Bien, otra más sería, claro, esta tesis de Ayacucho mismo, ¿no? Eso es interesante porque el seminario se ha caracterizado por recopilar, y no solo recopilar, sino también revisar las tesis que no solamente correspondieron a la producción limeña, sino también del interior, ¿no? Y en este caso, esta tesis escrita por Felicita Prada y sobre todo por María Vergara, que son las dos tesistas de la Universidad de San Antonio de Huamanga, en Huamanga, y ahí es donde se expusieron, disertaron su tesis, y 2 años después se publicó a través del seminario. Y claro, aquí es donde hace un estudio de si es arte o no es arte. Se vuelve al mismo punto digamos, de discusión, ¿no? A pesar de que ya habían transcurrido algunos años de la nominación o el premio de Joaquín López Antay, pues todavía faltaban más discusiones académicas, y esto también incorpora más a esta línea historiográfica. Después está, por ejemplo, esta publicación del mismo doctor Macera, ¿no? Que hace un análisis, y eso es sumamente interesante porque nos muestra un análisis de tipo formal acerca de cuáles eran los antecedentes de Joaquín López Antay, y sobre todo del taller de los Momediano, ¿no? Que son los que los anteceden familiarmente a los López Antay. No solo eso, sino también que analiza algunas piezas, ¿no? Y por ejemplo, destaco esta, ¿no? Esta fue digamos, un diagrama hecho por uno de sus colaboradores dibujantes, Alfonso Respaldiza. Y él se hace la pregunta siguiente, ¿no? A partir de este análisis de un retablo, ¿no? ¿Cómo presentar dentro de una misma organización plástica 2 temas diferenciados, pero que al mismo tiempo se relacionan? Entonces, esto forma parte de la metodología de la historia del arte, pero el doctor Macera no era historiador del arte, evidentemente. Por eso es que hacer la selección de cuáles son los temas de arte, historia del arte peruano, nos ha permitido, especialmente me ha permitido tener un panorama mucho más amplio de lo que formalmente es el inicio de nuestra carrera, ¿no? Bueno, en fin. Y claro, hace una serie de comparaciones estilísticas, comparaciones formales entre no solo el objeto llamado retablo, sino también otros como los baúles, otros como los biombos, otros como las petacas también, donde están los mismos motivos de los López Antay. Y hace una especie de genealogía, ¿no? No solo genealogía de los talleres, sino también una genealogía de dónde provino cada uno de estos motivos florales conocidísimos, ¿no? Y cito: la originalidad y su genialidad de López Antay consistió precisamente en admitir todo el peso de esa herencia, ¿no? Pero López Antay era al mismo tiempo un artista, ¿no? Y resalto esto, ¿no? Un artista, ¿no? Con sus propias intenciones y sus propias convenciones plásticas.
Entonces, claro, poner esto a la luz a través del repositorio digital creo que es sumamente importante, porque quizás en la circulación de textos muy elitizados tenemos una idea de que no ha habido esta especie de revisión académica, al menos desde estos años, ¿no? De repente de boca en boca, de clase en clase quizás, pero sí, ver esto reflejado en los textos de una época determinada pues nos ayuda mejor a entender esos tiempos, ¿no? Bien. Aparte de esto, por ejemplo, ¿no? Hay un texto que he incluido en la diapositiva, es sobre la cestería urbano marginal en Lima. ¿Quién lo escribe? El mismo autor de Ulquis, ¿no? El arqueólogo Jaime Miasta. Y Jaime Miasta es interesante porque tiene su propia perspectiva de lo que es arte e incluyó la cestería, algo que hoy recientemente, no ha pasado más de 10 años me parece, desde que Ruras Maki ha incluido la cestería como parte del arte tradicional. Pero estamos hablando de 1987, ¿no? Entonces siempre hay estos diálogos, ¿no? Entre las acciones, las políticas llevadas a la práctica, las políticas culturales y las discusiones académicas, ¿no? Las discusiones académicas a veces, por lo general, ¿no? Creo que anteceden, ¿no? A veces se anteceden o a veces crean o reafirman o fortalecen lo que se ha llevado a la práctica sin necesariamente una política cultural. Bien, y señala Miasta, ¿no? La cestería es una actividad humilde y cotidiana y una tradición antigua en los Andes centrales. Pese a eso no ha sido tocado por los tratadistas de arte popular, tampoco por los etnólogos, ¿no? Y también tenemos un texto de arte masónico fundamental, a pesar de que, claro, en la materialidad no sea muy llamativo, sino más bien bastante humilde en la presentación de los libros. Este texto es importante porque es la primera producción de Víctor Churay que circuló en Lima a través de un texto académico, ¿no? Fue publicado por María Belén Soria en el año 2000, prologado por el doctor Pablo Macera, y donde Macera señala lo siguiente, ¿no? La plástica masónica de diversos grupos étnicos es todavía casi desconocida en la mayoría de los intelectuales peruanos, con excepción de aquellos que tienen un directo vínculo de trabajo con ese escenario geográfico-cultural. En este siglo XX ni siquiera se ha producido un indigenismo masónico comparable al indigenismo andino de los años 20-30, aunque fuera con todas sus limitaciones. Claro, esto, si nos ponemos a pensar, antecede a toda la ola de arte masónico que hoy día ya ha fortalecido a esta producción, ¿no? Antes de, por ejemplo, la preocupación de Cristian Bendayán por el arte masónico, pues ya estaba publicado este texto. Y también, por ejemplo, un texto que no está incluido en las diapositivas, pero es de Mónica Solórzano, de César Calvo de Araujo, ¿no? uno de los principales pintores de la masonía. Bien, y así entramos, por ejemplo, en otras muestras de publicaciones del periodo de la doctora Ana Leonardini, ¿no? Ejemplos como este texto, que es muy importante. En el año 2000 se publicó este texto, que es una colaboración asidua de todos los estudiantes que trabajaron con ella o que estudiaron con ella, con la doctora Leonardini, y que además introduce en la línea editorial arte contemporáneo. Antes de esto no había arte contemporáneo institucionalizado como arte contemporáneo en la producción del seminario, y es interesante porque nos anticipa una serie de dinámicas en su línea editorial. Estas dinámicas se pueden advertir en lo siguiente. En este texto se ven, por ejemplo, reproducción de obras artísticas, ¿no? Algo que muy pocas veces se daba en textos académicos. Rescate de artistas, por ejemplo, y obras de arte que no eran muy conocidos, ¿no? Preferencia por expresiones artísticas desatendidas por el medio académico, por ejemplo el grabado, ¿no? Por ejemplo el arte gráfico, como por ejemplo también los carteles publicitarios, ¿no? Más es una perspectiva de cultura visual que de historiador del arte, si quieren, ¿no? Bueno, hoy día creo que está en boga la cultura visual o los estudios visuales, ¿no? Bien, este libro, publicado en el 2000, ya nos anticipa, por ejemplo, los estudios que realizará sobre la obra de Evaristo San Cristóbal a lo largo de los años 2000, la obra también de Gamaliel Palomino, importante grabador, también de Félix Rebolledo, a propósito del mes del grabado,
también de Miguel Espinosa Salas y también de Moratillo, ¿no? También otro grabador importante. Y de esa manera es que esto se puede considerar como una columna vertebral para cierta producción académica, no solo en la difusión del repositorio digital, sino también como aportes académicos, ¿no? Es decir, hablo sobre las publicaciones del Seminario de Historia. Y sí, con esta publicación la doctora Nanda amplió la apertura de los trabajos investigativos del Seminario de Historia Rural Andina, ¿no? Por ejemplo, en Arte Republicano se publicó documento importante que por fin nos daba una luz de quién era Adelinda Concha, quién fue digamos, sustentó la Academia Concha, cuáles fueron los antecedentes institucionales en la enseñanza artística en Lima, ¿no? Antes de Bellas Artes, ¿no? Y es fundamental ese texto, ¿no? Esto fue publicado en el 2004. O, por ejemplo, Angélica Brañas publicó esto acerca del vestido femenino en la época del guano, año 2005. O, por ejemplo, en el mismo año 2004, recientemente hemos subido, justo a propósito del mes del grabador, en el repositorio, El arte de la vida en riesgo de Félix Rebolledo, ¿no? Es decir, son textos que se han producido en su momento, que tenían, cierto, eso es algo que no mencionaba, ¿no? Tenían un tiraje máximo 50 ejemplares o hasta 100. Y eso pues no propicia necesariamente que haya una circulación masiva, sino más bien dentro de un circuito universitario quizás, ¿no? Únicamente, ¿no? Entonces el repositorio nos ayuda en ese sentido. Bueno, entonces ya para terminar, porque ya me están señalando que ya debo de cerrar, los últimos ejemplos son acerca de, claro, algunas compilaciones sobre obras de escultores, el análisis del manto blanco de Paracas que está resguardado o custodiado en el Museo de Arte San Marcos, la publicación sobre la recuperación, y esto involucra la conservación y restauración con la historia del arte peruano, de esta fontana de Tacna. Y ahí terminamos, ¿no? Unas recomendaciones finales es que, digamos, hay muchas páginas, distintas páginas que son útiles para descargar documentos relacionados con arte peruano, o también historia del arte en general, ¿no? Por ejemplo, archive o archive.org, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, el ICA, ¿no? También nos ayuda muchísimo. Yo a través de digamos, de esta presente transmisión voy a copiar y pegar en los comentarios las direcciones de estas páginas, y también les voy a pegar las direcciones donde están publicadas nuestra revista del Instituto Seminario de Historia Rural Andina, y en donde en su primer número se hizo una publicación de la relación bibliográfica de estas 109 publicaciones en arte e historia del arte peruano, ¿no? Bueno, eso es. Agradezco muchísimo su atención. Todas estas páginas van a ser ahorita copiadas y pegadas en los comentarios, ¿no? Ahorita que termine. Bueno, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por tu participación, por todo el aporte que nos has dado, las recomendaciones, el increíble material que has presentado. Volvemos contigo cuando ahora que empieces a ir su ponencia, de ahí continuamos con ustedes tres en conjunto para que podamos hablar sobre el tema de hoy. Nos vemos al rato. A continuación tenemos a Said Castro. Él nos va a presentar, él es bibliotecólogo de profesión, y bueno, el día de hoy nos va a presentar sus diapositivas acerca de lo que son estrategias de difusión de contenidos para repositorios académicos. El panel es todo tuyo, Said. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok, sí, perfecto. Sí. A ver, un momentito. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Bien, como comentaba Francesca, soy Said Castro, bibliotecólogo de profesión. Actualmente trabajo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. He tenido la suerte de estar en biblioteca un buen tiempo, una cantidad de años. Actualmente veo temas más de difusión, contenidos del repositorio básicamente, y también estrategias de posicionamiento. Bien, vamos a tratar de compartir un poco la experiencia y ayudar no solamente
a los encargados de repositorios, sino a todos aquellos que quieran compartir su información para que no desperdicien todo eso que tienen ahí debajo del cajón. Eso es algo que siempre que van a escuchar, que repito constantemente. Ahora un momentito. Vamos a compartir la pantalla. A ver. Ok. ¿Pasó? Sí, pasó. Perfecto. Bien. Primero me gustaría que siempre podamos ser conscientes de cuál es nuestra situación actual. Es decir, en qué momento o qué contenidos tenemos. Para poder hacer un buen marketing o una difusión de contenidos, tenemos que ver qué tenemos para poder compartir. Tenemos generalmente artículos, generalmente tesis, conferencias, tal vez sí, tal vez no, podcast, es decir, nuestras colecciones pueden estar llenas de muchos variedad de documentos. Lo que compartía el anterior eran colecciones de documentos, evidentemente, que así nomás no se encuentran, así que tiene un gran potencial para poder difundirlo. Pero lo que tenemos siempre que considerar también son los canales con los cuales disponemos. En su caso escogió Facebook, y perfecto, porque es justamente al público al cual va dirigido. Debemos ser conscientes mucho de ver los canales más adecuados de los contenidos que disponemos. Hoy en día podemos decir, mira, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y TikTok. Sin embargo, TikTok todavía creo que no ha llegado a poder hacer una red en la cual podemos compartir ese tipo de contenidos. Pero Instagram, recuerdo en su momento, también era vista una red muy de jóvenes, y hoy en día Instagram también es una oportunidad para poder compartir contenidos, dado que es muy visual. Y bueno, estrategias. Justamente aquí venimos a hablar de estrategias, pero siempre tenemos una estrategia. Tal vez no tengamos un plan muy elaborado, un plan muy estructurado, pero sí tenemos una idea de mínimo a quién queremos compartir, qué queremos compartir y cómo. Así que la estrategia inicial, así sea incipiente, así sea sencilla, esa es interesante tomar en cuenta. ¿Qué ha traído esta situación del COVID-19? Pues a que podamos reevaluar lo que tenemos hoy en día. Y repito esta frase que dije hace unos momentos, de los contenidos que tenemos en el cajón. Tuve la experiencia de que, por ejemplo, hablando puntualmente del tema de conferencias, muchas conferencias, muchos de ustedes, me incluyo, nunca pudimos llegar a alguna conferencia porque por el tráfico, por la distancia, X motivos. Hoy en día esas limitaciones ya no se dan. Ya estamos aquí, tenemos, por ejemplo, esto hoy en día nos tenemos todos conversando, ustedes dialogando por el chat de la red social Facebook en la que estamos en estos momentos. Es decir, tenemos que evaluar lo que tenemos. Teníamos conferencias, no las teníamos grabadas, hoy las podemos tener como transmisiones en vivo y a su vez grabadas. ¿Esto puede pasar a un repositorio? Por supuesto que sí. Los contenidos que ha publicado Omar, que está justo compartiendo, veo en las recomendaciones generales de Archive, Cibertesis y diferentes repositorios, justamente son esto, es rescatar todos los contenidos que se tengan y ponerlos en una plataforma. Bueno, reevaluando el tema de los clientes. Nuestros clientes no han cambiado, amigos y amigas. Siguen siendo los mismos, pero ya no consumen nuestros contenidos de una forma similar a la anterior. La forma de consumo ha cambiado y va a cambiar. Y yo soy bibliotecólogo, pero se van a dar cuenta que voy a hacer bastante de marketing en redes sociales. Es porque tuve que aprender eso a la buena y a la mala. Entonces, a todos ustedes, sean instaladores de arte, sean estudiantes, sean bibliotecólogos, sean comunicadores, sean la profesión que tengan,
siempre recuerden tratar de diversificar lo más posible. Quedarnos solamente aquello que nos dieron en un principio está bien como una base, pero si solamente nos hubiéramos quedado en cómo catalogar un contenido en nuestro repositorio o cómo hacer una clase determinada, pues nos hubiéramos quedado en el salón de clases y listo. Es así que venimos una nueva generación de estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a implementar ante esta nueva situación? Pues bien, ¿tenemos los mismos canales? Sí, pero tenemos una diferente forma de poder aprovecharlos. Recordarán que antes nos bastaba con ver una PPT. Se han puesto a pensar que hoy en día más se requiere el ver a una persona. Les pregunto, háganse esta pregunta, cuando conversan con alguien que no han hablado hace mucho, no se queda bastante tiempo conversando con ellos, ante esta situación del COVID, probablemente sí. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que los canales son los mismos, sí, pero las personas están demandando cosas distintas y diferentes formas de comunicación. Así que tenemos que aprovecharlas de eso. Y una de las grandes oportunidades que se tienen son los materiales visuales, como este de aquí, como esta conferencia, la elaboración de imágenes, la elaboración de videos cortos. Cuando ustedes posteen algún contenido, no solamente pongan el enlace, pongan alguna descripción. Eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Ojo, las redes sociales son canales de comunicación. Son un medio, no son el fin. Muchas veces he escuchado que me dicen, yo quiero que mi fanpage suba de likes. Ya, pero tu fanpage ¿sobre qué es? ¿Sobre tu repositorio? ¿Sobre tu negocio? ¿Sobre algo? ¿Qué quieres? ¿Que se quede en el fanpage o que vayan a tu página y consuman tus contenidos y descarguen tus contenidos? Eso es a lo que me refiero cuando digo que no son canales de comunicación. Entonces tenemos que darles algo más, darles un gancho, darles un material, un documento, un acceso, algo que les permita acogernos, que ellos se identifiquen con nosotros o con ustedes mismos y que puedan acceder a estas plataformas, ¿no? Es así donde podemos llegar al marketing de contenidos. Es decir, yo tengo un repositorio X. Ok, ¿yo qué ofrezco? Como dice el viejo dicho, ¿no? Enseñarles a darles pescados o enseñarles a pescar. Si les doy un enlace, mira esta tesis, mira esta conferencia, mira este artículo. Ya. ¿Qué queremos? ¿Que consuman ese artículo o que sepan cómo entrar? Lo ideal es poder generar un documento o diferentes documentos que nos pueda hacer seguidores, apóstoles de nuestras plataformas. De verdad, perfecto, ¿no? Perfecto. Es así que el marketing de contenidos, es decir, crear contenidos que les sea utilidad a nuestros usuarios, a nuestros clientes, con estas nuevas necesidades, es por lo que tenemos que empezar a pensar. A pensar cómo vamos a generar nuevos cambios. Bien, tenemos además algunas herramientas que nos pueden ayudar a eso. En el tema de redes sociales tenemos los programadores de publicaciones. Conozco algunos como Metricool, Postcron, Hootsuite, Metricool, Postcron y Hootsuite. Estos, por ejemplo, son plataformas gratuitas que te permiten programar tus contenidos. Es decir, programas tus publicaciones en ellas como un calendario cualquiera y los publica en la hora que tú has planificado. Algunas te dan estadísticas, otras no, algunas te permiten hacer un seguimiento, es decir, todo esto tomando en consideración tomando en cuenta el caso del ponente Omar, que estuvo hace un momento. Tienes contenidos programados, perfecto, has hecho un súper trabajo para poder difundir todo estos materiales digitalizados. Lo ideal es que puedas programarlo, que puedas ver las horas programadas en las cuales tienes más seguidores o más gente que está en tu red. Las estadísticas de Facebook te lo permiten, también las estadísticas de Instagram o las de Twitter incluso, y utilizar estas aplicaciones, programas para poder
agendar las publicaciones. Así que si tenemos algo que nos da estadísticas de seguimiento, que nos da la facilidad visual de poder ver el cronograma, aprovechen. Obviamente hay de pago, sí, pero si pueden utilizarlas, mucho mejor. Mejora de metadata. Justamente mencionó a los bibliotecólogos, ¿no? El tema de cómo poder poner la descripción. Y sí, si ustedes van a publicar algo, no solamente pongan un enlace, ingresen de una descripción adecuada. Es decir, de qué trata este evento, de qué trata este documento, porque procrastinar la metadata es algo que les va a costar mucho. Conozco algunos casos de algunos colegas, algunas instituciones que han tenido que después hacer una recopilación, en retrospectiva, poder corregir la metadata, y es un trabajo que se pudo evitar desde un inicio. Es decir, si ustedes desde el inicio de su publicación hacen la metadata correcta, no van a tener que estar rehaciendo esto. Así que cuando publiquen, dedíquense un poquito de su tiempo a hacer la metadata correcta. Sea una publicación independiente, miren, no solo para repositorios, si tienen ustedes un blog y están queriendo hacer un pequeño proyecto o un mediano o gran proyecto, pongan bien una descripción adecuada, porque recuerden que todos al estar en la web vamos a estar rastreados por Google, si Skynet existe. Ya estamos ahí, y decir que no queremos que nos puedan identificar es por gusto. Aprovechen más bien lo que hay en estos momentos. Y formatos. ¿A qué me refiero con formatos? Es decir, un Word, un PDF, un audio, un video. Mientras mayor cantidad de documentos puedas tener, pero que es mejor. Además, recuerden que todo esto es recuperado por Google, por navegadores o en la base de datos con la que te encuentres. Así que programen sus publicaciones primero, regresando como para hacer un resumen. Recuerden, tenemos los mismos canales, pero de diferentes formas con las cuales se cambiado nuestro público. Así que aprovechen las redes como canales de comunicación, generen contenidos que puedan ser aprovechados por, es decir, nuestros nuevos usuarios. Utilicen diferentes herramientas, pongo programadores de publicaciones como una herramienta adicional. Importante que desde el origen mejoren la metadata y que puedan generar diferentes formatos para poder compartir. Recuerdo hace muchos años, antes que se me vaya la idea, llegaba una alumna, hace como 8 años, más o menos, sí. Una alumna me decía, señor, estoy buscando este libro, y le encontraba, sacábamos el libro de negocios que estaba buscando, y era un libro así de alto, y tenía que leer un capítulo en un fin de semana. Esta chica lamentablemente no tenía el hábito de la lectura, y leer unas 30 páginas de un par de días era mucho para ella. Y me dijo, ¿no hay audiolibro? Internamente me reí en ese momento. Pero tiempo después salió. A veces la vista nos falla. Y por ejemplo, hay una aplicación que se llama Pocket, que la tengo en mi celular, y la cual te permite agregar contenidos compartiendo. Es decir, estás en un portal de noticias, compartes una noticia, se agrega a esta aplicación y te lo lee. Entonces, este audiolibro que me dijo la señorita en su momento, tal vez no existía, pero hay aplicaciones que ya te tienen los documentos, ¿no? Y yo mismo terminé utilizándolo cuando la vista empieza a fallar. Así que utilizamos las diferentes herramientas, ¿no? Audios también es un formato que podemos emplear. Bien, este es un ejemplo de la colección documental de independencia del Perú de la UPC. Es un pantallazo del repositorio de la UPC. Son contenidos que están completamente abiertos. Es una forma de poder decirles, miren, justamente hablando de contenidos y justamente de trabajo, tenemos esto, ¿no? Así que, y esos son contenidos que están libres, totalmente abiertos. Es una forma no solamente de compartir contenidos, sino de aportar también a la comunidad.
y posteando esto, pues a ver, ¿qué puedo hacer con esto? Había momentos en los Haciendo, que recapitulando lo que hemos hablado. yo sí sentía que Tengo este estaba 1000 por contenido, hora. ¿qué puedo hacer con esto? Estaba Ok, 1000 por hora. copio el enlace y lo pego. Nada más, No sé, hablaba bastante rápido. ¿qué más también. hacemos? Un post, un comentario, un resumen, Eso una sí. pequeña nota, A diferencia de otros comunicadores, video. Su madre parece que todo lo leían, podcast. es increíble. Tantas cosas que se pueden hacer con una colección que tienen Ahí, ahí. ¿no? Más o No, menos. depende Ahí mucho está, de su público y de cómo ustedes quieran llegar a ellos. Y bueno, evidentemente la metadata, es decir, los contenidos que están dentro, que verán en la descripción, ¿no? Ese es el primero de 7 volúmenes de la obra, y bueno, no le hago clic porque es una imagen, pero ahí dentro verían la metadata respectiva que describe este documento. Eso es lo que permite que Google lo pueda recuperar. Este, por ejemplo, es otro documento que tuvimos el agrado, bueno, que la editorial UPC trabajó con justamente el mismo Instituto de Investigación en Arte Peruano, donde estamos ahorita. Tienen ahí el capítulo 1 publicado de acceso abierto, simplemente es cuestión de buscar el título tal cual se encuentra en el repositorio académico UPC, igual, repositorio UPC, googlean y te sale el primero y ahí buscas esto. Puedes descargar el primer capítulo y los siguientes obviamente ya es comprar el libro. Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, son contenidos que genera, que puede generar cada institución. De repente, no sé, a ver, tienen ahorita ustedes una editorial propia o una ONG o lo que sea que quieran compartir. Esas son ideas que pueden tomar. Porque están ahí finalmente, todo está abierto. Estos son, por ejemplo, videos que están generando recientemente la editorial UPC, conversatorios con sus autores, ¿no? Incluso ahí hicieron ahora que veo, hicieron un concurso de un ebook, conversatorios sobre crisis de emprendimiento, de la situación actual, globalización. Es decir, editorial que quiere, obviamente, colocar sus libros, pero también quiere aportar. Entonces, está haciendo conversatorios y los están compartiendo por este medio. Estamos generando contenidos a partir de aquello que tenemos. Y esto es el repositorio PC. Bueno, en este caso, durante este ciclo, las diferentes carreras, todos los eventos que han tenido presencialmente, que antes tenían presencialmente, las han venido realizando de una forma abierta en diferentes redes. Entonces hemos intentado poder agruparlas y la idea es que todas puedan estar finalmente en el repositorio. Así que los invito a, de aquí unas semanas, pasarse por ahí o incluso darse una vuelta por ahora en el repositorio y buscar en la colección de conferencias. La idea es que todos estos puedan estar ahí. Y es lo que desde al menos desde donde trabajo es lo que tenemos. Desde donde ustedes estén, ¿qué es lo que tienen? ¿Cómo lo comparten? ¿Cómo generan sus redes para poder difundirlo? ¿No? El tema de los repositorios no solamente es que, bueno, muchos me dicen, ok, es el tema de la metadata, es el tema de los descriptores, es el tema de todo lo que hay detrás de la generación de un repositorio, y es cierto, pero también no podemos obviar esto, ¿no? Estos son los canales con los cuales la gente está ahora conectándose. Y en este contexto actual, y justamente cogiendo el tema de conversación del inicio, ¿no? El título, que es un salvavidas lo que estamos haciendo, o es un nuevo paradigma que ya se está quedando. Ya nos vamos a quedar con este tipo de eventos y vamos a, o cuando termine cuando ya haya la vacuna, pues vamos a dejar las transmisiones en vivo y de compartir y generar contenidos en las redes para hacerlo todo presencial, o va a ser algo nuevo. Los contenidos que está generando Omar, pues van a quedar ahí nomás, o va a generar más contenido, o proyectos similares, van a generarse más contenidos en videos, en audio, de repente, ¿no? Él hace un PDF, este PDF se puede convertir a audio. No, hay que ver lo que vaya surgiendo. Y abro un pequeño paréntesis, no sé si han visto sus redes sociales cuando abren WhatsApp y Facebook, que abajito aparecen unos iconos de WhatsApp, de Messenger, de Facebook, y aparece un icono que parece un guioncito. Eso, por ejemplo, no sabemos qué es. El otro día estaba leyendo, resulta que es una plataforma de realidad virtual. Es decir,
ya hay, que también es de Mark Zuckerberg, ¿no? El dueño de toda este gran conglomerado, este monstruo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Van ya apareciendo nuevas plataformas, nuevas formas de consumir información. Así que eso no queda aquí. Esto solamente es una apreciación, un comentario de lo que tenemos. Pero puede ir cambiando. Bueno, continúo. Así sé que falta poco tiempo. Vamos a ver. Bien, llego a la parte un poquito más importante. Bueno, puede ser importante, pero esto es crucial. Y generación de perfiles, ORCID, Scholar, entonces nada, voy a tomar como un ejemplo que ustedes han utilizado el día de hoy. ¿Qué es ORCID? A ver, yo soy Said, es mi tercer nombre. Yo soy José Castro. Yo soy José Castro. ¿Cuántos José conocen? ¿Cuántos Castros conocen? Otro montón. Pero ¿cuántos hay Castro con un código específico? ¿A qué me refiero? Estoy cogiendo el caso de Nanda Lenardini, por ejemplo. Este es su ORCID de Nanda. ¿Ok? Es un pantallazo. Ese código que ven ahí que dice HTTP, ORCID, todo ese número, ese es su identificador digital. El ORCID es un proyecto gratuito de acceso abierto, que permite, facilita el acceso abierto, es decir, bueno, más que todo la identificación de una persona, para evitar la homonimia y para que puedas identificar. Es decir, tú presentas cualquier proyecto, cualquier presentación y pon tu ORCID, genera tu ORCID. ¿Para qué? Para que de esta forma sepan que eres tú. Nanda puede que en el mundo exista otro Nanda Lenardini. Bueno, Lenardini es grande ya no, pero puede que haya alguien con tu propio nombre, con un nombre similar tuyo, perdón. Entonces, el ORCID es un identificador único que te va a ayudar a poder tener esta página que están viendo estos alumnos. ¿Qué agrega Nanda? La educación, en este caso, investigador en el RENACYT, ¿no? Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, está ahí perfecto, y los trabajos. ¿Uno puede agregar más? Sí, podría colocar los trabajos anteriores, su formación se puede colocar, ¿no? Pero sí, importante, a todos les digo, créense un ORCID, es fácil, es gratuito, si es con su institución, háganlo con el correo de su institución, pero importante, coloquen a la institución que pertenecen, porque es terrible cuando pones tu nombre, pero no pones dónde has estudiado, ni dónde trabajas, entonces estás desaprovechando lo que tienes. Y tus trabajos, en este caso, Nanda está ahí, arte, poder político femenino, y bueno, otros trabajos más. Uno los agrega personalmente, pero esto finalmente, ¿qué te ayuda? Te ayuda a crear presencia en las redes, desde un lado. Sí, ya hablé del tema de marketing de contenidos, de redes sociales, ahora vamos con estos tres perfiles acá. Este es el perfil de Google de Scholar de Nanda Lenardini. También aquí vemos sus trabajos, ojos, un pantallazo nada más, así como las citas que he tenido hasta el momento, ¿no? Recientemente. Igual también todo esto es gratuito, todo esto es abierto, todo esto se hace con tu correo en la institución y te da visibilidad. Y esta es su ficha en el CONCITEC, en Vital, ¿no? Está su descripción, que uno mismo la crea. Ojo, uno mismo la crea. Quería indicar algo más antes que se me olvide. Sí. Scopus. Nanda, por ejemplo, tiene su identificador en Scopus, ¿no? Que es una gran base de datos de artículos científicos académicos. Entonces, hay una gran variedad de identificadores, sí, de perfiles, sí hay. Los que les sugiero que sus autores tengan, sus estudiantes tengan, ustedes puedan tener dentro del repositorio, son definitivamente un ORCID, el Scholar y bueno, son los que tenemos hasta ahorita, ¿no? Obviamente si hay más se puede hacer más. A manera de resumen y para de repente acotar algunas cosas que se pudo haber obviado, tienen ustedes contenidos, fíjense los contenidos que tienen y cómo pueden diversificarlos. Vean las redes, las formas que pueden compartir, pero ojo, esto siempre cambia, no es estándar, es único, no es estático.
y vean los medios, pongan metadata a sus documentos y creen perfiles, creen presencia. Bueno, y esto no es fijo. Hoy en día es lo que tenemos, mañana puede cambiar y siempre estén revisando su data, sus estadísticas, actualizándose lo más posible. Y bueno, si hubieran consultas, encantado de responderlas, y si no, igual siempre están ahí los comentarios para poder estar a su disposición. Bueno, muchas gracias. También acá Omar para que se nos una. Acá, Omar, ya te vemos, listo. Bueno, antes de empezar a hablar acerca del tema que nos reúne el día de hoy, que es acerca de la digitalización de la información, ¿no? Justo, bueno, ahora en tiempos de COVID en especial, ¿no? Y esta pregunta en específico, ¿no? Que nos hemos planteado, ¿no? ¿Alternativa o nuevo paradigma, ¿no? Ustedes dos han expuesto casos muy interesantes. Omar ha mostrado todo el tema de repositorios digitales de LIRSA y Said nos ha recomendado estrategias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué más se puede hacer, no? Uno siempre tiene esta visión, ¿no? De un repositorio como un sitio donde uno consulta información. Uno va y uno accede a la información. Pero ahora que hablamos de lo digital, ¿no? De lo digital, tal vez en el digital vemos otros tipos de maneras, otros tipos de estrategias, otras cosas que se podrían hacer, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva de ustedes, su experiencia, y un poco también para que nuestro público se alimente de todo ello, ¿ustedes qué creen que está pasando con esta digitalización de la información? ¿Se está planteando tal vez como una alternativa? ¿Es un nuevo paradigma? ¿Cómo ustedes lo ven? Omar, creo que podemos empezar contigo. Claro, sí, primero se me escucha bien, ¿no? A ver. Ahora sí se me escucha, ¿verdad? Ya, ok, está mudo. A ver, me parece lo siguiente, o sea, lo que pasa es que los repositorios digitales han cobrado definitivamente un impulso enorme gracias a esta situación del COVID, ¿no? Ya es un paradigma, me parece, desde mi punto de vista, ya es un paradigma y hasta necesario, que no se habían atrevido muchas instituciones por desidia o por mucho trabajo o etcétera, por N factores. Esto ya está decidido que va a ser así. En el caso peruano yo creo que todavía hay un lastre enorme. ¿Por qué? Porque muchos, en el caso ya, siendo más específicos aún, de fondos documentales o fondos o acervos artísticos, está de por medio de las políticas de los mismos museos, ¿no? Y también sobre todo en las obras de arte. Si hablamos de historiadores del arte que quieren buscar obras de arte en museos, y por ejemplo quiero averiguar algo que está en Bruselas, pues inmediatamente busco y voy a obtener información. Pero si quiero algo, por ejemplo, de Huamanga, no voy a obtener ninguna información porque todavía no están digitalizados, y ese proceso de digitalizar, por ejemplo, piezas de arte implicaría fotografiar, hacer fichas, transferir quizás las fichas que están taquigrafiadas en muchas ocasiones en provincia, ¿no? Lo digo por experiencia propia. Y todo ello, ¿no? Implicaría un presupuesto adicional, y qué bueno sería que hubiera un presupuesto COVID en la cultura para ese tipo de situaciones. Eso, ¿no? En el caso de Lima yo creo que hay un poco más de acceso, pero falta un montón, ¿no? Falta un montón. Hay muchos museos, hay muchos acervos que necesitan digitalizarse, que tranquilamente pueden ser visitados internacionalmente, y que es más lo solicitan. Muchos viajan acá al Perú, o viajaban, claro, cuando eso era posible, para poder acceder a alguna pieza que tenía noticia por algún catálogo que se publicó en 1920. No, entonces es un poco eso, ¿no? Cómo se evitaría todo este trámite enorme si es que hubiera un enfoque presupuestal para la digitalización de diversos fondos, tanto documentales y en nuestro caso para historiadores del arte, artísticos, ¿no? Eso. Claro, pero ahí justamente es donde nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Es suficiente la digitalización? O sea, la digitalización cumple un rol muy importante, eso es innegable, pero la digitalización es el primer paso, publicarlo en un Facebook es el último paso. ¿Tú cómo lo ves ahí? Desde tu punto de vista de la tecnología. Ese es un buen punto. No, de hecho no va a ser un fin, ¿no? O sea, siempre va a ser un medio para aproximarse a las piezas, un medio para aproximarse para tener una idea, ¿no? Yo creo que en ese sentido no van a morir los museos, ¿no? O sea, por esta situación, porque necesariamente van a haber investigadores o gente de a pie que van a querer ver las piezas, sea por entretenimiento o sea por interés intelectual.
Entonces, eso no va a desaparecer. Así que la digitalización es un medio, sí, yo creo que es un medio, pero todavía falta trabajar en ello, ¿no? Y bueno fuera que ya hubieran protocolos, ¿no? Y eso también hace falta, ¿no? Los protocolos de digitalización. Perfecto. Ya, entonces, en ese caso, Saito, ¿te gustaría aprovechar a aportar algo más? ¿No se escucha? Ahora sí. Sí, justamente sí. Estaba, en base a lo que dijo Omar, me puse a buscar algo, pero bueno, ya no tengo la información exacta. Recordarán cuando aparecieron los libros electrónicos, se acabó el libro, ¿no? Ya, exacto. Entonces, ya cambia entra un nuevo paradigma y no, todo fue sumando. Cuando apareció toda esta cantidad de información, dijeron los bibliotecólogos ya fueron ustedes los bibliotecólogos. Y más bien la internet, las redes, las bases, es parte de lo que justamente alimentamos y lo que hace que nuestro trabajo sea más exhaustivo, porque tenemos de dónde buscar información, dónde recuperar. Muchas veces me decían, tú has leído toda la biblioteca. No, sé dónde buscar, que es simple. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de nada sirve tener, como ya has mencionado, Mar, tener toda la información si es que no la ponemos a disposición. Están los casos, justo ahora último, un alumno me consultaba por una información que tenía que consultar en los archivos, en archivos que estaban aquí de Lima Metropolitana, pero todo estaba cerrado y no había cómo acceder a ellos, ¿no? Si no hubiera sido por algunos contactos que por ahí llamé, tenían por ahí, habían en su momento recuperado esa información, pude acceder a cierta cantidad de información, pero no es lo que necesitaba realmente. Entonces, Francesca, considero que en efecto esto es un primer paso y como bien dijo Omar, es lo que nadie se dio cuenta, ¿no? Y esto también yo lo digo como experiencia. El caso, repito, el tema de las conferencias, que era lo que teníamos mucho, que no podían grabarse o compartirse, y era material muy rico que se desperdiciaba, ¿no? Esto, por ejemplo, es una gran oportunidad. Y esto es material de citas. Vayan a una tesis y van a ver la cantidad de conferencias que se han citado. Casi ninguna, son muy pocas las conferencias que se citan. Pero ya estoy viendo algunas tesis en las cuales agarran y ponen webinar, conversatorio online. Ya se está utilizando este tipo de contenidos. Así que esto es algo que primero tuvo que existir desde mucho antes. Claro. Y segundo, eso es lo que tiene que continuar y con los diferentes cambios que se vayan implementando. Ya, bueno, sí, definitivamente. Lo que ustedes dos están apuntando es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Leyendo un poquito los comentarios, de que, por ejemplo, que empezó la pandemia, el instituto llegó a recibir bastantes mensajes acerca de cuándo iban a aperturar las bibliotecas, cuándo iban a aperturar, por ejemplo, ¿no? Si es que conocíamos algún tipo de catálogo mágico que tuviera todas las colecciones de todas las bibliotecas, los repositorios, y la verdad es que no, y lo máximo que tenemos a la mano son los repositorios digitales, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, en el caso de Omar del instituto también, algo muy importante de acá. Estoy viendo acá un comentario de Cristina Castillo, justo, ¿no? En realidad ella también se suma, ¿no? Recuerden que pueden dejar sus comentarios, preguntas a los ponentes acá en nuestra sección de comentarios, ¿es cierto? Claro, lo que ella menciona, ¿no? Asumir retos, ¿no? Aprovechar la tecnología, ¿no? Utilizar los nuevos medios para comunicarnos en nuevos espacios. En realidad yo creo que Facebook es el inicio, tal vez Instagram, tal vez otras plataformas. ¿Ustedes cómo lo ven? En realidad, un poco como lo que decías ahí, ¿no? Cuando apareció el ebook, ¿no? Era algo nuevo, no era algo que se iba sumando, ¿no? Pero ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, los repositorios digitales empezaron antes, ¿no es cierto? Como una simple página web donde tú podías descargar en PDF y había que rogar que te pusieran presupuesto para poder financiar todo ello. Y ahora ya nos estamos dando cuenta que en realidad un espacio digital puede hacer más, ¿no? Entonces,
Desde ese punto de vista, ¿ustedes cómo lo están viendo, no? ¿Cómo es la evolución de los repositorios? ¿Qué es lo que vamos a encontrar más adelante? ¿Qué es lo que nosotros podemos tal vez aportar también desde nuestro perfil en investigación, ¿no? Sí, Así les dejo el micro libre para que ustedes comenten ya. y puedan hablar de tu tema, no se preocupen. No, que empieces ahí, porque me parece que empecé yo hace un momento. Bueno, gracias. Bueno, si estamos hablando, Francesca, del tema de qué podemos hacer nosotros personalmente, pues visibilizar, definitivamente. Justamente las estrategias como las de ORCID, de Scholar, por ejemplo, pregunta al público, ¿no? ¿Dónde está su tesis? ¿Dónde está publicada? ¿Sabes dónde está? Ok, si sabes dónde está. Y si sabes dónde está, ¿la tienes publicada en algún lugar? Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros? Si nosotros no manejamos repositorios, no tenemos control sobre estas páginas, pero sí tenemos control sobre lo que podemos compartir en adelante, ¿no? Exacto, debemos aprender de España. Si me permites compartir algo rapidito, voy a compartir mi pantalla un momento, algo que había estado buscando. A ver, un momento, entrar a la aplicación, opera. Ya, ok. Esto de aquí, por ejemplo. A ver, iniciativas existen. Por ejemplo, Alicia, ¿no? Que es todas las tesis de Perú. Tú buscas aquí un trabajo X y te va a salir todo lo relacionado, todo lo publicado en Perú. Entonces, iniciativas del gobierno hay, pero esto se alimenta de los repositorios de todas las instituciones que deben tener su repositorio. Y a su vez, como justo mencionaba el comentario, si buscas, por ejemplo, puse tesis repositorio Europa y salen diferentes portales. ¿Okay? Entonces, ¿por qué menciono esto? Iniciativas existen. Nosotros como personas, individuos, ¿qué podemos hacer? Crear nuestros perfiles, visibilizar, compartir y sobre todo generar redes. Generar redes para compartir información como esta iniciativa del instituto, como la iniciativa de Omar, y replicarlo. Información que no se comparte no existe, por favor, recuerden eso. Nada de avaricia. ¿Qué es lo que se viene más adelante? Lo mismo que siempre se debió hacer. No ser ávaros con la información que se está generando. Omar. Ya, sí, en cuanto a los textos académicos, de hecho es muy importante para cualquier universitario, egresado o ya licenciado, magíster, publicar en una revista indexada, ¿no? Esto visibiliza, claro, pero también está la contraparte, ¿no? A quienes visibiliza usualmente estas plataformas, ¿no? Ese también es otro punto, ¿no? No necesariamente esto le da cabida a un gran grupo de egresados, ¿no? No necesariamente esto Scopus es para toda Latinoamérica, ¿no? Por eso existe Latindex. Es decir, hay plataformas que tienen un sesgo, ¿no? Y a veces esas bases de datos son selectivas, cuando no necesariamente debería hacerlo, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Que a veces visibilizar implica a quién visibilizar y quiénes manejan esa capacidad, ¿no? Y si no se puede a través de esos medios, pues autogestionarse, ¿no? Porque básicamente eso es lo que hemos hecho en el instituto. Imaginemos que si es que esperamos la anuencia de alguna de estas plataformas para que publiquen o cuelguen sus repositorios las publicaciones o los libros que se han divulgado en papel bulky, ¿no? Eso no va a pasar. Ni el mismo fondo editorial de San Marcos quiere publicarlos, excepto algunos cuantos, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver, claro, el caso del repositorio de nuestro instituto es muy especial, ¿no? Porque se trata de publicaciones que con un tipo de calidad material específica, ¿no? Pero ahí está, ¿no? El perfil de qué publicar, qué visibilizar y qué no visibilizar.
Me parece que dentro de todo hay algunas plataformas que tienen ciertos sesgos y eso puede que también crean grandes cofradías a nivel digital, aunque no parezcan. Es más, me pongo a pensar, ¿no? Cito la cuestión de en el mundo académico, APA, ¿no? O sea, el sistema de citado APA. ¿Por qué hacemos caso exactamente a un sistema de citado estadounidense, de un instituto de psicología americana? Porque claro, ya se creó esta plataforma y es dominante en el circuito académico. De igual manera me parece que también es así. Entonces, ¿cómo se puede autogestionar? Pues divulgando. A veces ese boca a boca antiguo de los 80s o los 90s ahora se ha transformado básicamente en redes sociales. Ese boca a boca está a través de Instagram, Facebook, bla bla bla. Entonces creo que sí, hay posibilidad para hacerlo. Pero creo que hay dos cosas importantes. Una, contenido y forma, ¿no? Contenido, pues creo que el instituto tiene bastante, nuestro instituto tiene bastante para divulgar. Forma, quizás hace falta más público entre nosotros, el personal del seminario, para poder manejar redes, tener un community manager, ¿no? Hoy día es la otra profesión, una profesión nueva. Básicamente estoy haciendo estos trabajos, ¿no? de forma y fondo, ¿no? en el caso del instituto. Entonces sí, hay esta necesidad de poder dialogar entre forma y contenido. A veces hay repositorios que no son tan buenos, digamos, ¿no? Digamos, tan sustanciales, pero tienen un aparato enorme, hasta incluso de publicidad, ¿no? Pero lo general sucede al revés, ¿no? Hay grandes repositorios que tienen un mínimo de, ¿qué les digo? De capacidad para publicitarse a sí mismos, ¿no? Pero se encuentran, ¿no? Como aguja en un pajar, por ejemplo, se llega a encontrar algún repositorio. Creo que justo una de esas agujas es nuestro repositorio. Y la idea es un poquito potenciar la forma, la manera en cómo se visibiliza. Y justamente los repositorios, como ya mencionabas, esta alternativa a aquellas grandes editoriales que no te dejan publicar. O sea, alguien que recién sale, tiene una publicación por hacer, si es que no tiene una asesoría previa, si es que no tiene un docente que de repente lo guíe, o se alía con alguien que pueda publicar, o que ya haya publicado previamente, pues el único canal que tiene es el repositorio, por ejemplo. Un repositorio o estas revistas, estos portales de revistas de acceso abierto, pero ahí viene el tema justamente de ¿cómo se llama esto? A veces el prejuicio que tiene sobre los repositorios, sobre los contenidos de acceso abierto, ¿no? Que uno puede decir, no, si es de acceso abierto, entonces no es de calidad. O si es que no ha tenido una revisión previa, no es de calidad. Y no necesariamente. Ahí justamente es donde viene mucho el trabajo previo de los, por ejemplo, en el caso de las tesis, de los asesores, ¿no? Si un asesor hizo bien su trabajo, pues definitivamente uno sabe que esta publicación, ese trabajo va a salir bien, ¿no? Mientras que si es que está hecho al aire, pues no. Ahí justamente, y ahí tomo tu comentario, el comentario que habías hecho, que mencionaba Omar, sobre repositorios sustanciales, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos? ¿De poca calidad? ¿Por qué decimos sustanciales o no? Porque contenidos hay, pero pueden haber cualquier tipo de contenidos. Pero la pregunta es, ¿estamos generando buenos contenidos? Eso ya es tema de institución, ¿no? Lo que debemos hacer es entonces siempre tratar de trabajar no solamente a compartir, o sea, decir ya, lo que tengo lo comparto, lo difundo y ya está. No creo que no debería ser lo único que hacemos, sino ver desde un primer momento, tratar de estar desde el primer momento de decir, oye, ustedes están generando contenidos que yo voy a publicar, y esto finalmente va a impactar ¿cómo se llama esto? La idea que tiene una institución, ¿no? La reputación de mi repositorio. Así que si podemos estar desde un primer momento en todo el proceso, sería fantástico. Si no, pues publicar y ver los diferentes medios, pero los repositorios son definitivamente estas oportunidades para compartir hasta que puedan llegar a estas páginas como Scopus, estas bases como Web of Science, etc., ¿no?
claro. Tengo acá una pregunta del público de Padre Castillo, ¿no? Él menciona acerca de esta brecha digital, ¿no? No todos tienen acceso a Internet para obtener bibliografía específica, ¿no? Y si la tienen muchas veces es de mala calidad también, se dificulta la descarga de esta información, ¿no? Para ustedes, ¿no? Que es una pregunta para los dos ponentes, ¿no? ¿Cómo se podría solucionar esta brecha digital, ¿no? Que implica otros problemas como en el Perú, ¿no? Esto ya se parece un poco a la pregunta, Patrick, cuando le decían al gobierno cómo vas a hacer que todos los alumnos de todo el Perú puedan tener acceso a una laptop, una tablet. O sea, lamentable, es como decir que todos tengan agua de la noche a la mañana. Definitivamente es lo que uno quisiera, que todos puedan tener acceso a Internet, que todos puedan tener equipos, pero lamentablemente esta brecha digital no obedece solamente a una brecha digital o de alfabetización informacional, sino también es un tema de acceso a recursos, y esto ya es un tema económico, o un tema de Estado. Entonces, y lamentablemente siempre vamos a terminar apuntando a el Estado tiene que preocuparse de ciertas cosas mínimas de la cual nosotros podamos cogernos, ¿no? Y bueno, los repositorios considero que es una forma de acercar todo lo que producen estas instituciones, estas universidades, y que pueda generar más conocimiento y alimentar a la población. Omar, alimentar a la población acá me refiero. Claro. Claro, creo que este problema escapa incluso de nuestro ámbito, porque se trata ya más de unas políticas de conectividad, ¿no? De la gente, más que de acceso. Puede estar el repositorio, puede ser de mala calidad o de buena calidad, pero si no tiene acceso el público mínimamente a una conexión, pues ahí estamos en un grave problema, ¿no? Yo creo que sí, se está trabajando. Tu colección puede ser súper fácil de descargar, ¿no? Disculpa, tu colección puede ser súper ligera para descargar, por ejemplo. Puede pesar 1 mega con lo que descargas una foto, pero si no hay acceso a Internet al lugar donde quieres, no hay. Sí, exacto, ¿no? Entonces, claro, eso ya es un tema de políticas de telecomunicaciones, ¿no? Más que otra cosa. Es más, últimamente estaba circulando esta noticia acerca de los rankings de conectividad entre países, donde estamos al nivel de Venezuela, etcétera, y donde Bolivia incluso tiene una buena conexión, velocidad, ¿no? Ya hablando no exactamente de la posibilidad de conexión que tiene el público, pero sí al menos del flujo de información que tienen algunos países en Sudamérica, y nosotros somos uno de los que más cobra en el ámbito sudamericano, ¿no? Entonces por ahí digamos puede ir el asunto, ¿no? Cómo facilitar la conexión, y una conexión ya incluso no sé, sí, yo creo que sí, ¿no? Digna, ¿no? Yo creo que todos tenemos derecho a conectarnos a Internet, ya se ha vuelto un derecho más, una necesidad básica más, porque somos una gran red neuronal ya y necesitamos de unos y de otros a través de la información. Entonces, por ese lado creo que sí es necesario, primero esa política, ¿no? de tener una conectividad digna. Aquí yo creo más bien es donde podemos apreciar cómo todos estos temas económicos, de conectividad, ¿no? Que en realidad son temas que yo los escucho desde que ingresé a la universidad en el 2004, hasta incluso un poco antes, cuando ya estaba en el colegio, ¿no? El tener acceso a un buen internet, el que todos tengan una computadora en sus casas, el que todos tengan estas herramientas para poder potenciar sus habilidades no tecnológicas y entre otras, es algo que en realidad vemos que han pasado. A ver, yo inicié la universidad en el 2004 y han pasado más de 10, 15 años y todavía seguimos hablando de los mismos temas, ¿no? Y aquí es donde realmente vemos, ¿no es cierto?, cómo esto afecta a la vida de las personas, cómo afecta el acceso a información, cómo afecta en el tema de, por ejemplo, ¿no?, de que hasta ahorita seguimos hablando de que hay que tener internet de buena calidad, hay que tener computadora en casa, hay que tener un montón de cosas que en realidad vamos ligados de la mano en mano, ¿no? Entonces, cualquier tema que empecemos a hablar acerca de acceso a información, acceso a digitalización, hace unas semanas atrás tuvimos también acá conferencistas de museos que hablaban acerca de
de las limitaciones que ellos tenían también por el internet para poder subir imágenes de calidad de pinturas, obras de arte, esculturas, etcétera, y también lo estamos apreciando ahora, ¿no? Con el tema de la información también ocurre lo mismo. Entonces, al final uno va conectado con el otro, y es por eso que dentro de los ministerios en teoría se debería trabajar en conjunto y contar con un equipo multidisciplinario que pueda realmente poder ajustarse a las necesidades, ¿no? Y pueda también esto utilizarse a favor de la sociedad. Ahora, por ejemplo, ha pasado lo de la pandemia. ¿Cuántos estudiantes de tesis se han quedado en el stand-by, ¿no? Los mensajes que nosotros hemos recibido en las primeras semanas, ¿no? ¿Dónde consigo tal libro publicado? ¿Dónde consigo esto en PDF? Por ahí algunos héroes, ¿no? Héroes sin capa, héroes ahí que empezaban a publicar PDFs, ¿no? Ellos mismos en su casa ponían su escáner y ponían ahí. Creo que también muchos profesores han hecho lo mismo también en el caso de sus bibliotecas, por ejemplo, para ayudar a los estudiantes. Entonces, estamos ante una nueva realidad que en realidad no es tan nueva. En realidad, si uno se pone a reflexionar sobre este tema, esto ya se estaba conversando desde mucho antes, y ahora ya estamos viendo simplemente lo que ya necesitábamos desde un inicio, ¿no? Y que esperamos que esto realmente pueda ya empezar a concretarse, ¿no? Como dice Omar, con protocolos, ¿no? Como dices ahí también, ¿no? Con el tema de estrategias de difusión de contenidos, ¿no? Entonces, ver ahí una manera de trabajar en conjunto para poder, ¿no?, establecer nuevos parámetros para que esto pueda ir sumando, ¿no? Y para que ya no haya más personas afectadas, ¿no? Les dejo el micrófono, chicas. Gracias. Mira, justo estaba escuchando un poco lo que comentabas y vino a mi mente un pasaje de Isaac Asimov, no sé si lo conocen, es uno de mis autores favoritos de ciencia ficción, prácticamente futurólogo, en tema los temas que trataba, y los invito a que puedan buscar en YouTube Isaac Asimov, aprendizaje por internet. Es decir, es muy bonita la idea esta de que pueda haber acceso, de que podamos facilitar contenidos, ¿no? Y de los nuevos paradigmas, etcétera, etcétera. Pero pongámonos en un supuesto en el cual hay todo, en el cual hay contenidos abiertos, hay libros, hay una buena red en todos lados. Mi preocupación es que realmente consuman lo que se necesitan consumir. Es decir, ¿de qué te sirve poder tener acceso a todo Internet si finalmente vas a terminar viendo reality shows? Ya saben a cuáles me refiero, ¿no? Si todo tu ancho de banda, después dices, uy, no tengo cómo acceder a Internet, pero tienes un teléfono con el cual te has gastado toda tu data descargando videos que no te aportan ni nada. Evidentemente hay muchas personas que han necesitado información, que han necesitado acceder, pero muchos otros también han desperdiciado. Así que, comentarios, los invito a que busquen esto, Isaac Asimov, Internet, en YouTube. Son videos cortos que pueden dar una visión de cómo en el 88 ya se predecía el uso de Internet y si es que iba a servir o no. Comparen. Bueno, ya estamos ya cerca de terminar la sesión. Omar, tal vez quisieras decir algo más, ya para cerrar con el tema. Pues no algo específico, pero sí me hiciste recordar a Aldous Huxley, es decir, la sociedad algo así feliz, ¿no? Una cosa así era el título de su libro, por ahí logié. Un mundo feliz. Un mundo feliz, ¿no? Y claro, o sea, no necesariamente por tener todas las capacidades tecnológicas hay un sentido ya determinado de progreso, ¿no? Sino que también está invadido, o también o incluso es intrínseco, ¿no? Como especie, creo que lo viciemos, ¿no? Con malos usos. Pero para los buenos fines a los que nos proponemos nosotros, creo que sí va a ser muy útil, ¿no? Eso por un punto. Retomando el tema de repositorio del instituto del ISHRA, lo que sí se necesita, así como el ISHRA, es que hayan más repositorios que no tengan necesariamente una iniciativa institucional
porque a veces he notado que hay tanto profesores, como bien lo ha mencionado Francesca, o también estos grupos de estudios que de manera muy desinteresada han creado sus propios repositorios. No sé exactamente si este es el caso de Fuentes Históricas Peruanas, que es un Facebook, una página de Facebook muy interesante, porque está tratando de crear una base de datos, por ejemplo, de periodo de independencia, por ejemplo, de no lo sé, de la guerra del Guano, y que recoge de distintos repositorios los textos para que temáticamente estén servidos para el usuario. Entonces pareciera que esto también fuera una respuesta a los repositorios, es decir, ser un repositorio temático de otros repositorios, ¿no? Entonces es creatividad, es sobre todo satisfacer ciertas necesidades. Por ejemplo, si es que queremos saber sobre historia del Bicentenario, o más bien dicho, haciendo reflexiones sobre el Bicentenario y queremos hacer revisionismo, pues vamos a acudir a este tipo de páginas. A mí me es útil porque estoy viendo varias cosas muy interesantes, ¿no?, que difícilmente habría podido acceder a una biblioteca, por ejemplo. Hay bibliotecas que son magníficas, ¿no? Biblioteca Nacional, Biblioteca Río Agüero, Municipal, pero entre sí tienen textos que es necesario un día ir como peregrinaje entre un lado y otro, pero de pronto ya están digitalizados en la Biblioteca Nacional y hay un repositorio de temático que ya los reunió. Entonces yo creo que sí, por ahí puede ir estos nuevos en el ámbito académico, claro, para hacer hincapié, ¿no? En el ámbito académico, repositorios temáticos, ¿no? O de disciplinas, o no lo sé, de un enfoque específico, ¿no? Bueno, me gustaría poder cerrar un poquito con esto. En efecto, los repositorios, bueno, la función como repositorio debe ser siempre compartir la producción académica y científica de la institución. Entonces, la idea, como ahí mencionas, es que haya algo que pueda agruparlos. La iniciativa, como la que ya he mencionado, que actualmente disponemos, Alicia, busquen Alicia Concitec, ¿no? Es lo que se puede disponer por el momento, ¿no? Que reúne todos los repositorios académicos en las universidades, ¿no? Pero la idea de poner algo temático definitivamente también ayudaría mucho. Creo que el compartir, bueno, también existen estos repositorios informales, como vienen a ser Academia Edu, Sinodo, Fixture, ResearchGate, repito, Academia Edu, Sinodo, Fixture, ResearchGate, que vienen a ser, por ejemplo, no tienes dónde publicar, dónde compartir, y tienes que poner en algún lado que pueda ser recuperado, pues utilizan mucho estas plataformas, ¿no? Sí. Que si vienen a ser más que todo redes sociales con fines académicos, no tienes el respaldo de una institución, que es lo ideal. Pero como dice el dicho, a nada. Entonces, la idea es poder compartir desde la institución de ser posible. Ahí sí discrepo un poco lo que comentas de que tal vez de que sí debe haber autorización o bueno, apoyo iniciativa de la institución, porque eso es lo que te da respaldo, ¿no? Que tú publiques algo a título de Said, de Omar o de Francesca en ResearchGate y que esté solamente ahí, o que esté en el repositorio de San Marcos o en la UPC o en la San Martín o donde sea, el peso que le da es totalmente distinto. Entonces, por eso considero que sí, bueno, además el tema de repositorios de las universidades, al menos por ahí, ya están normadas a que deben tenerlo. La ley 335, si mal no recuerdo, habla sobre el tema de acceso a la información. Entonces, por ahí ya hay cierta obligación, ya hay cambios que se están dando, y ya nos toca a nosotros poder compartirlo y difundirlo, creo. Sí, sí, mira, ¿sabes? Eso me hace recordar la siguiente dinámica entre lo formal y lo informal.